totes i a tots. Simplement jo vaig a presentar el que és l'acte, perquè així la que sap és Asun, és la que s'ha preparat com està la llei, com el que anem a fer. Pareix ser que la forma nova de governar la Generalitat és tornar a agarrar moltes coses de les que teníem abans. La targeta sanitària per a tot el món, l'ajudar a pagar els llibres perquè tots tinguin una educació lliure i gratuïta. És veritat que la perfecció no existeix, s'ha fet un poc precipitat, el que és la llei de la xarxa de llibres, però bueno, estem lligant, les cabos, està fent-se la llei, està fent-se tota l'estructura i al final, tarde un o tarde dos, però s'aplegarà a bon fi perquè tots pugueu cobrar el que són les llibres. La finalidad del programa La Xarxa de Libres es la creación de un banco de libros por parte del Ayuntamiento, financiado conjuntamente con la Diputación y la Generalitat. Los requisitos de los solicitantes. Primero, tenemos que estar empadronados en el municipio y, por supuesto, cursar o educación primaria, que es de primero de primaria hasta sexto de primaria, educación infantil no entra, educación especial, educación secundaria obligatoria, que es de primero a cuarto de la ESO, y la formación profesional básica. El importe de la ayuda, ¿cuánto me van a pagar? La primera fase siempre es hasta 100 euros, presentando el justificante de compra. Un justificante de compra es la factura detallada, es decir, el primer pago siempre va a ser 100 euros, siempre y cuando la cantidad final de la factura sea más de 100 euros. Si yo me he gastado 90, pues no me van a dar 100 euros. La segunda fase es, me van a dar los otros 100 euros, siempre y cuando los libros los devuelva al centro escolar en buen estado. ¿Qué se considera un libro en buen estado? Consellería, a partir del mes de febrero o marzo, sacará un decálogo, pero un decálogo para todos los centros educativos de la Comunidad Valenciana. Es decir, todos los libros van a cumplir los mismos requisitos para que sean válidos. Primero y segundo de primaria, ¿qué hacemos? Porque los libros se escriben en los libros y en los cuadernillos. Lamentándolo mucho, solamente podréis acceder a la primera fase, que son los 100 euros. Tenemos que presentar el impreso de solicitud por duplicado. ¿Cómo se rellena? A través del enlace. A mano no. A través del enlace nos metemos y lo picamos y le damos a imprimir una vez para el interesado y una vez para la administración. Y lo traemos ya todo imprimido. En el apartado A, lo que nos piden es el número de identificación personal del alumno, el apellido. Tenemos que leer bien que la primera parte se refiere siempre al alumno. Luego están los datos del centro, que os diremos el código de centro con el nombre oficial. En el B piden el parentesco, o padre o madre o tutor legal. Los apellidos, el DNI, la provincia, el teléfono, el correo electrónico. Y en el apartado número C dice solicitud y relación de facturas. Aquí es donde tenemos que poner el CIF del emisor, es el CIF de la librería en concreto. El número de factura, a lo mejor tenemos la factura 1740, lo tenemos que poner en la tercera columna. La fecha de la factura, tener en cuenta que las facturas tienen que ir con fecha del 2015. Y la última es importe con el IVA. En la segunda hoja, ¿vale? Dice documentación a aportar, dice consultar al ayuntamiento. El ayuntamiento somos nosotros y ahora os vamos a decir qué es lo que vamos a traer. Primero la instancia por duplicado, original y fotocopia del DNI del solicitante. Luego el original, fotocopia del libro de familia, que tiene que aparecer la página del hijo, es decir, en la que aparezco yo como madre o padre. Un niño es un lote completo de lo que estamos diciendo. 2 niños son 2 lotes completos. 3 niños, 3 lotes completos. No podemos decir, no, yo tengo uno y en una instancia lo llevo todo. No, porque cada factura va a ir con su documentación. Siempre original y copia, para que cuando vayamos al ayuntamiento, el funcionario correspondiente compruebe que el original corresponde, o sea, que la copia corresponde con el original. Aquí en este apartado dice emisor, papelería, tal. Número, el CIF del emisor, es decir, el CIF de la papelería. Número de factura, a ti te corresponde porque la tienes ahí, la 340. Fecha,
Te hicieron la factura el 17 de agosto, por ejemplo. Cantidad, 347,07 euros. IVA excluido. IVA incluido, por supuesto, siempre. Y ya está. Y ya está. A ti, tú lo pones ahí detallado y en la segunda hoja, que es de la que yo estaba hablando, en el apartado D, sí que tenemos que presentar la factura original. Y el último documento que tenemos que presentar, que luego los escribiremos aquí todos, ¿vale? Es el impreso de mantenimiento a terceros. Este es el más interesante. Ana, tú te comprometes ante 3 administraciones públicas a cumplir todos los requisitos que vamos a ver ahora. ¿Qué pasa? Si los libros no están en buenas condiciones una vez ha finalizado el curso o no se devuelven, que el alumno quedará excluido de cualquier solicitud posterior, es decir, al año que viene no la vais a poder pedir de ayuda dentro del programa en otros cursos. El PowerPoint que acabamos de pasar se publicará en la página web del ayuntamiento junto con el impreso del banco para que os lo podáis descargar y lo podéis llevar al banco en la web del instituto y en la web del cole. Se habilitarán, esto es muy importante, días concretos por curso. Saldrán con el papelito diciendo, primero de primaria, estos días, de tal a tal hora, ¿tengo que ir yo en persona a entregar la documentación al ayuntamiento? No, como hemos dicho antes, podemos delegar. Por eso vamos a dar X días para que cada uno se lo vaya gestionando. Por eso hemos dicho que lo vamos a hacer por cursos. Digamos que es algo extra que tienen que hacer los funcionarios del ayuntamiento. Por eso se va a habilitar a X personas. Es decir, vamos a intentar cumplir los días que se marcan para cada curso.